Hola queridos oyentes, espero que anden muy bien. Quiero comentarles unas cositas antes de comenzar el capítulo de hoy. Todos los relatos que se suban en nuestra nueva sección de enigmas históricos para nada son de nuestra autoría. Son relatos extraídos del libro negro de los enigmas históricos por David Collins. Con esto quiero aclarar que en la descripción de cada video se va a encontrar el link de Amazon por si quieren comprarlo y la dirección de la editorial. También paso a informarles que esto es sin fin de lucro, no buscamos ningún tipo de renombre ni de nada, simplemente compartir estas grandiosas historias que trae este hermoso libro. Así que bueno, solamente eso, les mando un cálido saludo y espero que disfruten el capítulo de hoy. En la antigüedad y a lo largo de los siglos, se admiró a la guerra de Troya como una hermosa leyenda heroica, urdida a partir de antiguos mitos por un poeta ciego de la Grecia protohistórica, llamado Homero. La narración abarca dos célebres poemas narrativos, la Ilíada y la Odisea, considerados el germen del género novelístico. Sus protagonistas, como Helena, París, Héctor, Aquiles, Hércules o Ulises, se convirtieron en prototipos de diversas cualidades humanas, y la propia Troya como referencia simbólica de toda batalla encarnizada. Como tantos otros mitos ancestrales, nadie suponía que aquellos héroes hubieran realmente existido, ni tampoco la ciudad motivo de sus afanes. Hasta que, en la segunda mitad del siglo XIX, ciertos descubrimientos documentales y arqueológicos pusieron sobre el tapete la pregunta del título: ¿era la saga homérica una leyenda o una crónica poética de un hecho histórico? Más adelante lo averiguaremos. Acompáñenme. La guerra de Troya, entre la leyenda y la historia. Parte 1. El autor y su escenario. Las investigaciones y controversias comenzaron por el propio autor de los relatos. La tradición situaba a Homero como un destacado poeta de Esmirna, que había vivido y compuesto sus poemas en algún momento del siglo IX a.C. Según la biografía escrita 4 siglos más tarde por Heródoto, nada menos que el padre fundador de la historia. Pero Homero era una Eda, o un poeta cantor errante que urdía y recitaba sus relatos, inspirándose en diversas mitologías. Lo cierto es que sus obras, conservadas oralmente, son transcriptas en textos escritos recién en el siglo VI a.C. Entonces, ¿se puede considerar que esa recolección de versos transmitidos a lo largo de los siglos reproducía fielmente la obra de un solo autor? Tal vez sería más prudente pensar que en realidad se reunieron varias tradiciones de diversas épocas y autores, unidas por el denominador común de referirse a la guerra de Troya, y quizás uno de ellos se llamó Homero. Aunque numerosos estudiosos aún sostienen esta hipótesis, no deja de contradecir abiertamente la autoridad de Heródoto, cuya narración de la vida del poeta sería en ese caso una burda patraña. La salida por la tangente fue hallada por el escritor victoriano Samuel Butler, quien sostuvo y creyó haber demostrado que la Odisea fue obra de una poetisa, discípula y protegida de Homero, aunque éste sí habría escrito la Ilíada. Más adelante veremos con más detalle esas distintas posturas sobre la identidad del autor, que en gran medida cobraron auge ante el presunto descubrimiento de las ruinas de la propia Troya, motivo y escenario de aquel tenaz enfrentamiento ancestral. Heinrich Schliemann inició sus excavaciones en 1871 en un sitio de Asia Menor cercano al estrecho de Dardanelos. Ahí no solamente encontró una ciudad, sino 9, superpuestas o adyacentes, que databan desde el Neolítico hasta nuestra era. El triunfante investigador declaró que la verdadera Ilion de Homero era Troya Séptima, la más extensa de todas y datadas entre 1280 y 1240 a.C., aunque otros autores la situaban entre Troya Segunda, que data en el milenio III a.C. Unos años más tarde, Schliemann aseguró haber hallado el fabuloso tesoro del Príamo y siguió excavando hasta el momento de su muerte, en 1890. Parte 2. Guerra de hombres y dioses.
El interés científico e histórico por Troya y su famosa guerra se explica a partir de la atracción que han ejercido los sucesos y personajes de la Ilíada y la Odisea a lo largo de las generaciones. Homero, o los poetas anónimos que lo configuraron, pintan con gran calidad literaria y firme pulso narrativo un mundo heroico, a la vez humano y divino, en el que los dioses y diosas toman partido entre los bandos enfrentados e intervienen personalmente en los avatares de combate. El amor, la amistad, el odio, los celos y la venganza son sentimientos compartidos por unos y otros en una trama de alianzas, disputas, engaños y otros acontecimientos signados por la fuerza inapelable del destino. Sin embargo, ambas obras presentan algunas diferencias que han servido a numerosas especulaciones. En esta parte vamos a recordar los dos famosos relatos. Parte 3. La Ilíada, un rapto y dos funerales. Homero toma como punto de partida y núcleo de este poema un episodio de la guerra de Troya, ocurrido cuando los griegos ya llevaban 9 años sitiándola. Agamenón, el jefe de los aqueos, ha ofendido a su joven aliado Aquiles al arrebatarle una esclava llamada Briseida. Se produce entre ambos una violenta discusión, tras la cual Aquiles decide retirar las tropas de Tesalias que participaban en el asedio. Los troyanos aprovechan para contraatacar y están a punto de derrotar a los griegos, pero en ese momento se produce el hecho que desencadena el clímax trágico de la historia. Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, había rogado a este que le dejara sus armas para entrar en el combate. Quizás confundido por este intercambio, el príncipe troyano Héctor da muerte a Patroclo y se apodera de su escudo. Aquiles, enfurecido, regresa al campo de batalla y mata a Héctor, cuyo cadáver arrastra en torno a las murallas de la ciudad. Príamo, el anciano rey de Troya, ruega a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo para poder darle sepultura. Esta es una de las escenas más conmovedoras del poema, la verdad, en la que el héroe griego cede a los ruegos de su adversario y tanto Patroclo como Héctor reciben los honrosos funerales que dan fin al relato. El poema épico consta de 24 cantos y muchos de ellos, en especial del segundo al octavo, eluden la anécdota de Héctor y Aquiles para describir la guerra en general, plena de caos de heroísmo, traiciones, triunfos y derrotas, con masiva y entusiasta participación de las deidades del Olimpo. La Ilíada registra la intervención de los dioses y diosas a lo largo de todo el conflicto troyano, ya sea favoreciendo la suerte de un protegido o confundiendo a un adversario en medio del combate. Finalmente Zeus, que por su posición hace de árbitro, les permite luchar personalmente junto a su bando favorito en la gran batalla del Canto 20. Al lado de los griegos se alinean Hera, Atenea, Poseidón y Hefestos, o sea, el Vulcano de los romanos. De parte de los defensores participan Ares, Artemisa, Letona y Afrodita. Los troyanos resultan vencidos por las notables hazañas de Aquiles, que no en vano era hijo de la Nereida Tetis y por tanto nieto de Geo y Urano. Parte 4. La Odisea. El arduo retorno del guerrero. Si la Ilíada es un poema épico de largo aliento, con un protagonismo coral y grandes escenas bélicas, la Odisea se ciñe a un tono más íntimo y personal, centrado en el esforzado regreso de Ulises a Ítaca, su patria, donde lo espera la fiel Penélope. El nombre griego del héroe era Odiseus, y así lo llama el poeta. Los fenicios lo apodaron Vano, que significa el errante, y pasó a la leyenda y a la historia de la literatura con el de Ulises, que es una versión dialectal latina. El personaje aparece ya en la Ilíada como uno de sus principales protagonistas, destacado por su habilidad y su astucia. Entre otras hazañas, se apodera de los caballos de Reso, vence y mata a Dolón, salva a Diomedes herido, con el cual luego entra a Troya para robar el Paladión. En el tramo final del primer poema homérico, Ulises promueve la reconciliación entre Aquiles y Agamenón, no sin antes vencer a Áyax en los juegos funerarios en honor de Patroclo. Por otra parte, la Odisea se cuenta que fue él quien propuso el célebre ardid del caballo de madera, y formó parte del grupo que iba escondido en su vientre. Pese a tan glorioso historial, a Ulises no le resultó sencillo regresar a su isla de Ítaca,
y la obra que narra su viaje ha pasado a ser sinónimo de toda travesía sembrada de peripecias y peligros. La Odisea comienza con la habitual reunión de los dioses olímpicos, que envían al hijo del héroe Telémaco en busca de su padre. La asamblea divina y el fracaso del joven ocupa los 4 primeros cantos, a partir de los cuales comienza, por así decirlo, la verdadera Odisea. Los distintos avatares y adversidades que van pautando el itinerario del protagonista son siempre observados y discutidos por el cónclave de los dioses, que adoptan cada tanto decisiones para influir en el asunto. Entre los momentos más notables del poema se cuentan con el encuentro de Náusica, que retiene a Ulises en su palacio tras rescatarlo de un naufragio. Las escenas en la corte de Alcino, la lucha con el cíclope, el engaño a la maga Circe o el famoso episodio de las sirenas. Los 10 cantos finales relatan la llegada del héroe a Ítaca y sus argucias para recuperar el trono y el reconocimiento de Penélope y de Telémaco. Parte 5. Un hombre apodado Homero. Heródoto cuenta la vida de Homero con abundancia de detalles, nombres, lugares y peripecias, hasta tal punto que parece haber acompañado al poeta en su andar itinerante. Sin duda dispuso de muy buenos informantes y documentos hoy perdidos, o bien estrechó mano de una brillante imaginación. El relato comienza explicando que Criteia, la madre del protagonista, era una joven huérfana de Cume, en el Asia Menor, que quedó embarazada sin haber contraído matrimonio. Para ocultar esta vergüenza, abandonó su poblado y se dirigió a un sitio cerca del río Meres. Allí dio a luz a un niño que llamó Melesígenes, por haber nacido a orillas de ese río. La maternidad cambió la suerte de Criteia, que entró a servir a una casa de un maestro de música y literatura de Esmirna, llamado Femio, quien poco después le propuso matrimonio. Educado por su padrastro, el niño aprendió los secretos de la composición poética y se dedicó a atesorar los mitos y leyendas relatados por los maestros Aedas. En su primera juventud, Melesígenes era ya un poeta y recitador muy admirado en Esmirna, cuando inicia su primer viaje acompañando a Mentes, un mercader griego aficionado a las artes. Ambos recorren las islas del Jónico y la península itálica, donde el joven poeta recorre tunas e historias para sus cantos. Por entonces contrae una grave infección ocular, y Mentes lo lleva ante un famoso médico de la isla de Ítaca, llamado Mentor. Este le cuenta la leyenda de Odiseo o Ulises, su participación en la guerra de Troya y su esforzado retorno a aquella isla y a los brazos de Penélope. Pero Mentor no consigue curar el mal de los ojos de Melesígenes, que poco después queda totalmente ciego. Es entonces cuando empieza a ser conocido por el apodo de Homero, que significa el que no ve. El que no ve. Parte 6. Triunfo y ocaso del poeta. Homero regresa a Esmirna e, inspirado por los relatos del médico jónico, inicia la composición de la Ilíada, su magnífica obra de juventud. En algunos círculos se reconoce su talento, pero no llega a alcanzar gran fama y menos aún a disfrutar de riqueza alguna. Su existencia transcurre de una ciudad a otra, al servicio del gobernante de turno o de poetas consagrados que a menudo plagian sus cantos, entre ellos Testórides de Cios. Es en esta ciudad donde el poeta ciego llega a obtener cierta notoriedad, que se extiende en sus posteriores viajes a Samos y Atenas, para recibir encargos y homenaje. Por entonces, compone su otra obra mayor, la Odisea, en la que rinde tributo a Mentor, dando su nombre al preceptor de Telémaco. Ya anciano, Homero decide retirarse a la isla de Ios, pero poco de llegar, muere a causa de un ataque, probablemente un infarto. Aquí termina la meticulosa biografía escrita por Heródoto en el siglo V a.C., cuando aún florecía la escuela poética de los Homéridas o émulos de Homero. Quizás ellos proporcionaron al padre de la historia los datos que habían conservado sobre la vida de su maestro. Parte 7. Cherchez la femme, buscad la mujer. Samuel Butler era un reconocido autor satírico que había alcanzado la fama en 1872 con su novela Eretirón, en la que se burla de la prejuiciosa rigidez victoriana. Pero sus inquietudes no se limitaban a la literatura, ya que había pasado buena parte de su juventud en Nueva Zelanda, donde su afición a la ganadería lo convirtió en un hombre rico. A su regreso, se dedicó a combatir en la prensa londinense la teoría de la evolución de Darwin y a estudiar mitología griega.
En 1891 se propone a componer una cántata basada en el tema de Ulises para dar cauce a su vocación musical. Trabajado sobre el libreto, llega a la opinión de que la Ilíada era un mogollón épico con héroes acartonados, mientras que la Odisea resultaba notablemente realista y vital, como si se tratara de una verdadera novela. Y dentro de esa cualidad, concluía Butler, son los personajes femeninos los que manifiestan sentimientos más profundos y complejos. Supone entonces que la autora pudo ser una mujer, probablemente discípula o admiradora de Homero. Parte 8. Un asunto de familia. La teoría de una poetisa homérica fue recibida casi como una broma por parte de los académicos consultados por Butler, ya que en la antigüedad la mujer griega estaba sometida a una dura vida de trabajo y no tenía educación ni tiempo libre para dedicarse a componer poemas. Pero la idea no resulta tan descabellada si pensamos que a principios del siglo VI a.C., poco antes de que se publicaran los poemas de Homero, triunfaban en Grecia las poesías amatorias de Safo de Lesbos, la renovadora de la métrica y creadora de la estrofa sáfica, que luego imitarían insignes poetas latinos como Cátulo, Horacio y Ovidio. Es claro que Safo era un aristócrata, con una elaborada educación y un abundante tiempo disponible para dedicarse a escribir. Esto reducía el número de las posibles émulas de Homero, pero no bastaba para demostrar que Butler estaba en lo cierto. Otra objeción de los expertos fue que las mujeres de la época, por más notables que fueran, no acostumbraban a viajar por todas las islas y tierras del Mediterráneo, ni a trabar relación con forasteros o extranjeros. Entonces, ¿cómo podía la presunta autora haber pintado con detalle y realismo paisajes y ciudades distantes, o describir el carácter y sentimientos del personaje de diversos origen, edad y condiciones? Butler encontró notables similitudes entre algunos grupos de caracteres y arguyó que su poetisa pudo haber conformado a los protagonistas y escenarios del poema inspirándose en su familia y en los contornos de su hogar. Todos los hombres de la Odisea responden en su opinión a un mismo modelo masculino, aplicable a Ulises, Menelao, Néstor o Alcino, rey de los Facios y padre de Náusica. Esta muestra una personalidad semejante a las otras jóvenes de la obra, como Circe y Calipso, mientras que las mujeres mayores, Helena, Penélope o la reina Areta, parecen también cortadas por un mismo molde. En la argumentación de Butler, la autora era posiblemente una mujer joven que se identificó a sí misma con Náusica, inspirándose en sus propios padres para los personajes maduros. Es frecuente que los narradores tomen a personas próximas como modelos, y la explicación resulta al menos plausible. Pero un escéptico preguntó, ¿cómo pudo esa jovencita describir con precisión tantos lugares mitológicos sin salir de su casa? Muy sencillo, respondió Butler, recorriendo los alrededores y encontrando sitios que se ajustaran a los decorados legendarios. Y su adversario pudo entonces inquirir, ¿y dónde estaba ese lugar con alrededores tan variados? Lejos de amilanarse, el tenaz escritor se propuso a encontrar la respuesta. Parte 9. La enigmática siciliana. Aceptando la idea de que su poetisa se había identificado con Náusica, Butler buscó en la Odisea datos que le permitieran saber dónde había vivido este personaje femenino. Náusica era hija de Alcino, rey de los Facios, que ocupaban un territorio llamado Esqueria, que significaba península o promontorio. Cuando Ulises surge del mar después del naufragio, ella le indica cómo llegar al palacio de su padre. Encontrarás la ciudad entre 2 radas de mar separadas por una angosta franja de tierra. Más adelante, Neptuno castiga a los facios que han llevado a Ulises de regreso a Ítaca, transformando su barco en un peñón, justo cuando entraban en la boca de una de las radas. Todo lo que tenía que hacer Butler era recorrer el mar Jónico en busca de una península flanqueada por 2 radas, una de las cuales presentará una gran roca en forma de nave. Hizo su travesía en el British Museum, donde se encontró concienzudamente los mapas de la zona para descubrir solo una formación de estas características cerca de la pequeña ciudad de Trapani, en la costa occidental de Sicilia. Comentando los trabajos de Butler, los expertos C. y D. Wilson señalan que ya Tucídides, a final del siglo V a.C.,
opinaba que esa región de Sicilia podía estar la tierra de los antropófagos lestrigones que cita la Odisea, y también el lugar habitado por el cíclope Polifemo. El obsesivo investigador embarcó finalmente hacia Trapani en 1892, encontrando desde luego las dos radas separadas por una prominente península. Junto a una de ellas se elevaba una formación rocosa, vagamente parecida a un barco, y no muy lejos de allí había una antigua cueva que los pobladores del lugar aún llamaban la Gruta de Polifemo. Butler tomó unas borrosas fotografías de la época y dedicó los últimos años de su vida a intentar convencer a los académicos de que su Náusica, la verdadera autora de la Odisea, había sido una joven aristócrata siciliana. Por eso pudo describir el mensaje marino de Scheria, con su barco transfigurado en roca. Samuel Butler murió en 1902, deprimido por la cerrazón de los círculos científicos y envidiando quizás a Heinrich Schliemann, que 30 años antes había convencido a todo el mundo de haber descubierto nada más y nada menos que las ruinas de Troya. Parte 10. Una afortunada intuición. Schliemann comenzó a estudiar la arqueología prehistórica en la Soborna, alternando sus estancias en París con viajes por Italia, Grecia, Siria, la India y China. En 1869 se sintió con suficiente formación e información como para emprender por fin auténticas excavaciones sobre el terreno en la costa de Turquía. Divorciado de su primera esposa rusa, Ekaterina Lishin, buscó en su agencia matrimonial de Atenas una joven estudiante de arqueología que lo acompañara en la empresa. La agraciada fue Sofía Engastrómenos, unos 30 años menos que él, que sería una excelente colaboradora y continuadora de sus trabajos. En esa época, la arqueología oficial consideraba que el sitio de las ruinas de Troya, si es que había existido, debía encontrarse en una colina cercana a Bunarbashi, a unas 3 horas de marcha desde la orilla del Egeo. Pero Schliemann comprobó que los personajes de la Ilíada iban y venían del mar a las murallas varias veces por día. Supuso entonces que la ciudad debía reencontrarse en la misma dirección, pero a menos de 1 hora de la costa. Recorriendo la zona, tuvo de pronto la intuición de que un lugar llamado Hislarik, al sur de Bunarbashi, guardaba los restos de la ciudadela troyana. Y, como veremos enseguida, el afortunado arqueólogo acertó de pleno. Parte 11. La tarta enterrada. Schliemann comenzó su trabajo en 1871, con un numeroso equipo de colaboradores y excavadores. A pocos metros se encontraron las primeras ruinas, una fortaleza romana de unos pocos metros de diámetro, que de acuerdo a unas inscripciones llevaba el prometedor nombre de Ilium Novum. Debajo encontraron restos de una fortificación más extensa y a medida que excavaban aparecían nuevos asentamientos superpuestos. El arqueólogo ordenó a sus hombres que excavaran en vertical por el centro del montículo hasta tocar el manto geológico de roca firme. Comprobaron así que estaban frente a las ruinas de 9 ciudades que se apilaban unas sobre otras, como los pisos de una tarta enterrada. ¿Cuál era aquella donde lloró Helena y combatió a Aquiles? La pregunta anterior aún no tiene respuesta incontestable. Schliemann insistió en situar la ciudadela homérica en Troya II, pero estudios más recientes comprobaron que ese asentamiento era demasiado antiguo, pues databa del tercer milenio a.C. Quizás tengan razón los expertos que hoy en día sitúan la legendaria guerra en los tiempos de Troya VI y Troya VII. En algún momento entre 1325 y 1275 a.C., la primera de ellas fue casi completamente destruida por un terremoto, y los supervivientes iniciaron la construcción de Troya VII aprovechando los cimientos y construcciones que habían resistido al seísmo. Las casas de la nueva ciudad se adosaron en viviendas de 2 o 3 habitaciones que compartían los muros exteriores. El terremoto de Troya VI coincide con los datos tradicionales sobre la época anterior a la Ilíada, y las condiciones de los restos de Troya VII sugieren una destrucción ocurrida a lo largo del tiempo, por ejemplo, 10 años antes de la guerra, donde las últimas en caer fueron las construcciones más sólidas en el interior de las murallas. Del mito a la realidad, parte 12. Al no obtener autorización de las autoridades turcas para proseguir sus trabajos en Hislarik,
el arqueólogo recurrió nuevamente a su prodigiosa inspiración y a sus excelentes conocimientos, decidiendo que buscaría testimonios del reino de los aqueos de Agamenón. Se dirigió a la región de la Argólida, en la costa nororiental del Peloponeso, y en 1876 comenzó nuevas excavaciones en las ruinas de Mícenas. Dentro de las antiguas murallas halló un doble círculo de losas, y en su interior 6 cámaras mortuorias que contenían un total de 16 sarcófagos. Schliemann no vaciló en proclamar que 2 de esos cuerpos pertenecían a Agamenón y a su esposa Clitemnestra, haciéndolos saltar del mito a la historia 3 milenios después de haber sido enterrados. De todo esto se desprende que la afirmación de Schliemann era realmente revolucionaria. Si Agamenón y Clitemnestra habían sido figuras históricas cuyos cuerpos aún yacían en sus tumbas, ¿por qué dudar de la existencia de los otros personajes y de la veracidad de sus peripecias, aunque fuera con las exageraciones y variaciones propias de los cantos saédicos? El fervoroso investigador no consiguió confirmar científicamente esta hipótesis, pero tampoco sus oponentes pudieron demostrar que los restos no pertenecían a los legendarios reyes aqueos. 2 años después se produce un cambio en la actitud recelosa de Turquía, y Schliemann puede retomar las excavaciones en Gislarik. El Imperio Otomano, envuelto en las luchas reformistas de los jóvenes turcos, no deseaba malquearse con Europa ni tampoco creía demasiado en la existencia del invisible tesoro de Príamo. Permite entonces que Schliemann retome sus trabajos en 1888, acompañado ya por un selecto grupo de arqueólogos, paleontólogos y paleohistoriadores. 2 años después, mientras paseaba por una calle de Nápoles, sufrió un súbito ataque cardíaco que le causó la muerte. Tenía 68 años y dejaba tras de sí sorprendentes hallazgos e inalcanzables controversias sobre sus afirmaciones y teorías. En la actualidad hay consenso en considerarlo como uno de los más importantes pioneros de la arqueología moderna, y muchos lo admiran como el hombre cuya obsesión rescató de la mitología la ancestral leyenda de la guerra de Troya, para situarla en las brumas iniciales de la historia de Occidente.